Imaginemos por un momento que la red ferroviaria española no es una administración pública, sino una empresa privada de transporte, y que esa empresa sufre un accidente con múltiples víctimas, interrupción masiva del servicio y consecuencias reputacionales severísimas. La pregunta clave para cualquier comité de seguridad es: ¿qué sistema permitió que esto pasara? Porque los accidentes graves y mortales no son eventos aislados, son el resultado final de una cadena de fallos organizativos, técnicos y culturales, de valores. Así que veamos la pirámide de Bert. ¿Por qué el accidente en Adamuz no es sorpresivo? Pues que, bueno, la pirámide de Bert es un modelo empírico, heurístico, que estadísticamente demuestra que los accidentes graves son el extremo final de una base mucho mayor de incidentes. La base de todo son las observaciones. 3.000 observaciones darán 600 incidentes, 30 con daños a la propiedad, 10 lesiones leves y un accidente grave o mortal. Y si una organización no mide y corrige esa base con honestidad y transparencia, está acumulando riesgo sistémico. Por cada accidente mortal como el de ayer, existen decenas de incidentes menores, cientos de desviaciones previas no corregidas e incluso ocultadas por razones políticas. Fallos de infraestructura, catenaria, señalización, vías, interrupciones frecuentes del servicio, protocolos degradados, incidencias técnicas normalizadas como parte del sistema. En cualquier empresa privada sería considerado una señal de alarma temprana, pero nuestros gobernantes actuales han tomado estas centenares de advertencias de manera prepotente. Resulta que en España no existe además un dato público único, completo y actualizado que consolide todas esas incidencias operativas. Por eso no se puede construir la pirámide de Bert completa, sino ir solamente a lo verificable, como los accidentes graves con cobertura mediática e investigación, los incidentes relevantes con fuerte impacto operacional o la estadística oficial de INE y Eurostat, y con eso se puede más o menos reconstruir. Y ahora vayamos a la cultura de seguridad, que es el verdadero factor crítico. La seguridad no depende solo de tecnología, depende de cultura organizativa. Si esa cultura organizativa consiste en una ineptocracia y una cleptocracia, la del gobierno actual, necesariamente va a provocar antes o después catástrofes y desgracias. Las empresas con alta fiabilidad operamos en estas tres culturas de la seguridad: cultura instrumental, cultura de gestión y cultura de factores humanos. Conforme avanzamos en las tres culturas de la seguridad, los accidentes, como ven, disminuyen. En el caso de nuestro sistema ferroviario, hemos visto en los últimos tiempos multitud de incidencias, incluso en la primera cultura, la instrumental, como falta de transparencia en los fallos, se ocultan, no corrección temprana, no responsabilidad ejecutiva, incluso poniendo al mando a favorecidos políticos en vez de a personas cualificadas. Caso de Koldo García, consejero de Renfe Mercancías, sin conocimiento ni experiencia previa, nombrado por el entonces ministro de Transporte, también sin remota idea de trenes, ambos supuestamente colocados ahí para pagarles favores políticos a nuestra costa, y ambos en la cárcel en estos momentos. Y cuando una organización minimiza u oculta incidencias o prioriza indicadores políticos sobre indicadores técnicos, se produce un fenómeno conocido en gestión del riesgo como normalización de la desviación. Es decir, lo anómalo se vuelve normal. Y es que ya no nos podemos fiar ni siquiera de la investigación del accidente. Y me temo que intentarán echar la culpa de todo a la empresa privada implicada, como ocurrió en el apagón, en el que la autorresponsabilidad gubernamental fue de cero. Claro, en estas circunstancias es cuestión de tiempo que se cumpla la pirámide de Bert. Y es que hay incentivos perversos en las empresas públicas. El corazón del problema es ese. Porque en una empresa privada hay consecuencias. Los fallos cuestan dinero, las malas decisiones cuestan puestos, los errores repetidos cuestan reputación y quiebra de la empresa. Pero en una empresa pública raramente hay consecuencias. El fallo se diluye, la responsabilidad se fragmenta, el coste humano y económico lo asume el ciudadano, no el sistema político. Desde la teoría económica de los incentivos, esto genera riesgo moral, baja disciplina operativa, poca presión para corregir la base del problema, y la organización no aprende porque no paga el precio del error. Desde 2020, debido a la liberalización del transporte ferroviario de viajeros ordenada por la Unión Europea, han entrado en el mercado operadores privados como Oigo e Irio,
Vaya nombres. Renfe ya no es el monopolio absoluto en todas las rutas y especialmente en alta velocidad, donde existe competencia entre empresas. Y aún así, en muchos segmentos específicos todavía disfruta Renfe de posición dominante o de monopolio funcional. El accidente de alta velocidad involucra a un tren de Irio y a otro de Renfe. Y observen la comparativa entre las zonas liberalizadas y las zonas de monopolio de Renfe. Y sale todo mejor en las primeras, incluida una caída media del 44% real del pasaje. Mire, observen la tabla. El sistema competitivo no elimina el riesgo, pero sí aumenta la responsabilidad. Y sin responsabilidad patrimonial no hay aprendizaje organizativo. Así que los accidentes graves no se explican únicamente por fallos técnicos, sino por fallos de incentivos, de información y de responsabilidad. En una empresa privada, la seguridad es una condición de supervivencia. Las aerolíneas, las navieras, las grandes compañías logísticas son privadas. Si fallan, pagan con dinero, con reputación, con sanciones regulatorias, con pérdida de clientes y, en última instancia, con quiebra. Y ese riesgo real genera disciplina. En cambio, una empresa pública como Renfe opera sin arriesgar capital propio, sino el de nosotros los ciudadanos, no quiebra si gestiona mal, no pierde clientes por mala calidad porque el usuario normalmente no tiene muchas alternativas, y sus directivos, que pueden ser políticos sin conocimientos técnicos sobre el asunto, no suelen asumir consecuencias patrimoniales nunca y de otro tipo rara vez. Y eso crea riesgo moral. Cuando quien decide no asume el coste de sus errores, la probabilidad de mala gestión aumenta de forma masiva y estructural. Además, la planificación centralizada impide el uso eficiente del conocimiento disperso, que no fluye bien en estructuras burocráticas, jerárquicas y diseñadas para ganar elecciones y no para optimizar resultados. Las empresas privadas no son moralmente superiores por casualidad, sino porque el sistema de incentivos les obliga a serlo. Por todo lo anterior, hay que privatizar Renfe, porque una empresa ferroviaria privada internaliza el coste de los accidentes, protege a sus clientes, pues sin clientes satisfechos quiebra, protege su reputación y su marca, no puede colocar a ineptos, protege su viabilidad futura y baja precios. En cambio, una empresa pública socializa las pérdidas y politiza la gestión. La seguridad no mejora con más Estado, al contrario. La mejora con compañías privadas sometidas a más responsabilidad, competencia, consecuencias reales, pues su supervivencia depende de hacerlo bien. El tren vive en España el mejor momento de su historia. ¿Tú qué piensas?